¿El tamaño importa? Y la verdad es que sí importa. Importa muchísimo. Por eso quiero que te quedes en este video hasta el final para poderte explicar por qué el tamaño en el que decidas pintar tu acuarela va a ser tan importante y afectará el resultado final de tu pintura. Así que comencemos. Y bien, se podría pensar que el tamaño en el que decidas pintar una acuarela solo va a afectar en la cantidad de pintura que vas a utilizar. Si vas a usar un tamaño grande, usarás más pintura, y si vas a trabajar en un tamaño más pequeño, usarás menos pintura. También podrías pensar, bueno, él se debe estar refiriendo al espacio que se necesita para poder pintar. Porque si eliges un formato pequeño, un 12 por 18 aproximadamente, prácticamente hasta con la mano sosteniendo el soporte podrías pintar, no necesitas ningún tipo de espacio, o sea, los pinceles con una mano, el bloc con el otro, la hoja, lo que sea, y pintar y ya. Por otra parte, si decides pintar en un formato de 50 por 60 aproximadamente, ahí es otra cosa, ahí se comienza a complicar, porque en ese caso tienes que buscar una mesa o un caballete donde sentirte más cómodo para pintar, donde apoyarte, ¿cierto? Pero la verdad es que no es nada de eso. Hasta aquí sigue siendo solo cuestión de gustos. Eso no es lo que va a hacer que pintes mejor o que pintes peor. Lo que sin lugar a duda hará que tu pintura triunfe o se desplome por un acantilado es tu técnica. Pues sí, tu técnica. La técnica es la clave. Pero Miguel, eso es obvio. Claro que la técnica es obvio, que la técnica va a afectar el resultado de mi pintura. Pero ya va, calma. Todavía no te he dicho cuál es el truco. Porque el truco está en que tu técnica se tiene que adaptar al formato en el que estás pintando. Porque ahí está el verdadero secreto para mejorar en la acuarela. La verdad, créeme, estuve cometiendo ese error por mucho tiempo. Y cuando descubrí que tenía que adaptar la técnica y la forma en la que pintaba dependiendo del formato, todo cambió. Pero déjame que te lo explique. Lo primero que debes cambiar son los pinceles. Tus pinceles se tienen que adaptar al formato. ¿Y por qué? Porque cuando pintas en un formato grande, tienes que dar pinceladas rápidas y sueltas que puedan cubrir todo el área de trabajo. Si lo haces con un pincel pequeño, vas a tardarte más y algunas zonas se van a comenzar a secar mientras las otras van a estar húmedas, y eso va a ser un desastre. Así que cambia los pinceles, sobre todo en las primeras etapas de la pintura. Cuando estás haciendo esas aguadas y quieres hacer unos degradados muy hermosos, cambia los pinceles. Verás que todo va a mejorar. Lo segundo que tienes que cambiar es la cantidad de agua que utilizas. Si vas a trabajar en un formato pequeño, sabes que tienes que controlar mucho más el agua y reducir su cantidad. No necesitas tanta agua. Y si vas a pintar en un formato grande, obviamente necesitas más agua si quieres lograr unos difuminados increíbles en todo el papel. Y por eso, obviamente, si necesitas usar más agua, qué mejor que usar pinceles que absorban más agua para que te ayuden. Las herramientas te tienen que ayudar y no entorpecer el trabajo. Por eso es muy importante que utilices las adecuadas. La tercera cosa que tienes que cambiar, más que cambiar, tomar en cuenta, sobre todo si vas a pintar en un formato grande, es que tienes que pintar mucho más suelto y rápido. ¿Por qué te lo digo? Porque como anteriormente te comenté que tienes que usar más agua, al usar más agua tienes que estar pendiente de muchas más cosas, por dónde se está chorreando el agua, por dónde se está secando más. Entonces tienes que ser mucho más rápido y efectivo para poder culminar las etapas correctamente. Y por último, pero por eso no menos importante, ojo, lo que debes modificar o lo que cambia dependiendo del formato es el enfoque. ¿Y a qué me refiero con el enfoque? Si trabajas en un formato grande, tu vista no va a dar para enfocarte en todo el área del trabajo. ¿Y qué significa eso? ¿O qué errores puedes cometer? Primero, en perspectiva. Seguro la perspectiva la vas a tener, si estás pegado, sobre todo si estás trabajando en un formato grande, a una distancia pequeña, no vas a poder ver bien las profundidades del área, los tonos, la variación entre los tonos, va a costar. Te vas a tener que parar y alejar de la obra para poder pintar. Por eso ves que algunos de los acuarelistas más famosos trabajan siempre de pie, porque muchos de ellos trabajan en formatos muy grandes, y para poder trabajar de forma suelta, rápido, efectiva
y con un enfoque y un panorama completo de la obra, tienen que trabajar lejos de la obra. Pero ¿qué hacen la mayoría de los principiantes? Me incluyo. Trabajan sentados cerca de la obra. Entonces, cuando quieres pintar en un formato grande, te mantienes ahí sentado porque ya estás acostumbrado, y eso dificulta que tengas el panorama completo, que sepas elegir bien los tonos, diferenciarlos, que tengas perspectivas malas. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Si vas a trabajar en un formato grande, párate. Trabaja con el brazo estirado, una distancia prudencial para poder trabajar suelto y que no pierdas el enfoque. Pero si decides trabajar en un formato pequeño, bueno, allí no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque por ser pequeño, todo tu campo visual va a cubrir la obra, vas a poder verla completa, y también, como no tienes que hacer esas pinceladas tan grandes y tan rápido, va a servir esa distancia estaría bien. Así que, como conclusión, ¿qué consideran ustedes o cuál es el formato que consideran más adecuado cuando estás comenzando a pintar con acuarela? Si me preguntas a mí, sin lugar a dudas, sería un formato pequeño, de 12 por 18, 20 por 30, aproximadamente esos formatos donde puedas trabajar sentado, cómodo, que tu campo visual vea toda la obra, que no necesites pinceles tan grandes, que no necesites ser tan rápido, que no necesites tener tanta agua. ¿Por qué? Porque eso te va a quitar un peso de encima muy pesado. Entonces vas a trabajar mucho más relajado, que es lo que todos queremos, trabajar relajado, sobre todo cuando estás empezando. No sabes si te va a gustar a largo plazo, no sabes si vas a necesitar comprarte luego un caballete, no tienes que invertir en espacios o preparar todo un espacio para poder pintar. Así que mi recomendación sería esa. Si estás comenzando, trabaja en formatos pequeños, verás que mejorará muchísimo los resultados de tus acuarelas, a menos que quieras hacer esto para mejorar tus pinturas.